Pero si no me toca darme paso. En este caso me toca presentar al doctor Eduardo Eskenazi. Él es jefe de división de cirugía torácica del Hospital Piñero y es expresidente de la Sociedad Argentina de Cirugía Torácica. Él nos va a hablar sobre la atención inicial del politraumatizado, así que es un gusto tenerlo acá con nosotros. Y después que terminemos con la charla del doctor sobre metodología de la investigación, vamos a hacer unas preguntas para hacer de alguna manera el presentismo de la reunión de hoy. Buenas tardes. Bueno, vamos a ver un pantallazo general de la atención inicial del politraumatizado. ¿Sí? Como ustedes saben, el trauma fue la enfermedad negada del siglo pasado. Para ser una enfermedad, ¿qué tiene que tener? Prevención, mecanismo lesional, signos y síntomas, tiene que tener tratamiento y rehabilitación. Y el trauma tiene todo eso, por eso la OMS actualmente la ha considerado como enfermedad. Y si la entendemos así, es que podemos actuar, ¿sí?, socialmente o sanitariamente sobre el asunto que antes no se estaba. El trauma, ustedes ya lo saben, lo ven constantemente en todos los medios, es la causa principal de muerte dentro de las primeras décadas de la vida y casi tercera o cuarta para la vida o para las edades generales. Así que ven lo importante que es. Y acá tenemos una estadística más o menos de lo que está pasando. Eventos de tránsito, incidentes vehiculares, casi el 23%, junto a lo que son las heridas o las lesiones interpersonales. Eso es lo que tenemos como gran, ¿sí?, causal de lo que es trauma. Y ahí es donde tenemos que entrar nosotros con prevención. Obviamente las cuestiones sociales o socioeconómicas hacen que todo esto pueda reducirse o no, tomar medidas de prevención. Ahora bien, en el trauma existen tres curvas de mortalidad. Una inicial que ocurre casi en el momento del evento, ya sea por lesiones traumaencefálicas graves o exsanguinaciones importantes, que eso, con lo único que podemos hacer, ¿cómo lo bajamos eso? Con la prevención. Lo único que podemos hacer es prevención ahí. Por más rápido que seamos con el móvil, no lo vamos a bajar, es solamente prevención. Ahora bien, tenemos dos curvas que ocurren minutos a 2 o 3 horas después del evento, que es ahí, haciendo una sistemática racional, una sistemática concisa, ahí podemos bajar la mortalidad de estos pacientes. Y después hay una tercera curva que comienza días o semanas después, pero que también son por mal manejo en la atención inicial. Son esas lesiones desapercibidas o que se demoraron en el diagnóstico y que después entran en procesos sépticos o no recuperación de su shock inicial, y es ahí donde también podemos bajar la curva dando una buena atención inicial. Todo esto comienza no en el hospital, sino antes, en el prehospitalario. Prehospitalario fundamental, que se va a seguir la misma sistemática, que ahora vamos a ver cuál es, y lo fundamental es al lugar cercano más apropiado. No como nos pasa a nosotros, que esta es la ambulancia del Piñero, esta es la del Álvarez, el Piñero tiene neurocirugía, entonces el otro sí, no, pero primero va acá, estando y si ocurre en el límite, ¿no? Se ocurre, porque de Rivadavia para allá es uno, de Rivadavia para acá es otro. No, pues si de acá va al Piñero primero, pero tiene un trauma psicológico. No, primero acá, después vaya. Entonces eso es lo que habría que hacer, tener bien establecido el sistema de salud. Dejando eso de lado, hay que planearlo. Después de esa planeación, tenemos que ver el equipo,
¿sí? Tenemos que tener todo el equipo interpersonal, todo el equipo necesario para la atención del traumatizado y la protección, obviamente, contra enfermedades infectocontagiosas. Piensen que estos pacientes escupen, tienen secreciones, sangre, y todo eso puede hacer que tengamos infecciones entre el personal de salud. Y lo que no hay que hacer nunca en trauma es sumar víctimas. Ya tenemos una, ¿para qué sumar más víctimas? Y no termina ahí. El convenio debería ser, yo lo estabilicé, lo normalicé, hice toda la atención inicial. Deberíamos tener convenios ya rápidos y no estar buscando entre todos los lugares a dónde o quién me acepta este paciente. Esto debe ser, bueno, este es el hospital para vascular, este es para neuroquirúrgico y este es para quemados, por ejemplo. Bien, ¿cuántos de ustedes usan todo esto? Levanten la mano. ¿Cuántos usan todo esto en la ¿Hacen guardia? La mayoría. ¿Cuántos hacen guardia? ¿Cuántos usan gorro en la atención? Uno, por acá, por allá, dos. Tengo dos. ¿Cuántos usan botas? Casi ninguno. Bueno, barbijo. Ahora porque tuvimos el COVID, pero si no creo que no lo usábamos nunca para la atención. ¿Y camisolín? Nada. ¿Ok? ¿Y antiparras? Los que tenemos anteojos zafamos. ¿Y antiparras cuántos? ¿3, 4? Bien, es fundamental esto. Así debería ser y debería estar provisto esto para la atención. Mínimamente algo que proteja los ojos, mínimamente la boca, y eso sí lo usamos, los guantes. Creo que todos nos ponemos guantes para tocar al paciente. Bien, antes de comenzar, ¿qué tenemos? La selección. Si es 1 contra 1, no hay problema. Yo atiendo el paciente que me viene. Si somos 2 contra 2, eso no hay problema. Ahora, cuando tenemos más pacientes que nos sobrepasa a nosotros, ahí es donde entra esto que es el triage. Tengo que seleccionar. Triage es selección. Esto lo hacían, viene una palabra francesa, que era selección de los pescados que venían podridos y no podridos, entonces los seleccionaban. ¿Y qué es el triage? Es tratar de ver a quién voy a atender primero. Siempre me voy a basar inicialmente en el ABC. Voy a tener primero a quién. El que se mueve primero es el que tiene ¿qué? ¿Qué tiene? Obstrucción, ¿en dónde? En la vía aérea. Nadie puede respirar más. Si ponemos acá, hacemos una prueba, seguro que 1 minuto duramos máximo todos. ¿Está claro? Entonces, después los problemas ventilatorios y después las examinaciones o las circulatorios. Y así es como vamos a enfocar inicialmente nuestra atención. Salvo que veamos o sepamos bien, y eso es la práctica de uno tiene que ser a distancia, la visión a distancia, de quién es el que tiene más potencial de salvarse o que sobrepasa, ¿sí?, la infraestructura, la cantidad de cosas que yo pueda darle. Ejemplo, si yo tengo 2 pacientes iguales, y vamos a poner que son hermanos gemelos, así nadie tiene duda de que son. Uno tiene obstrucción de la vía aérea y el otro tiene un neumotórax. ¿A quién atiendo primero? No hay duda. Ahora, el de la obstrucción de la vía aérea tiene masa encefálica que está saliendo, ¿sí? Tiene una lesión craneoencefálica con pérdida de masa encefálica. ¿A quién atiendo primero? ¿Por qué? Si tiene la obstrucción de la vía se va a morir. Pero tiene menos salvabilidad ese paciente que el otro. No es que no lo voy a atender. Resuelvo rápidamente el otro y vuelvo a este. Voy uno al otro. Todo esto se tiene que hacer con ejercicios que son tanto programados como no programados. Eso sería lo ideal para practicar y que no se nos pase por alto ninguna cosa. Es muy complejo hacer triage, ¿sí? Porque uno va a tener que definir en algún momento quién atiende primero y quién no. Bien, ahora de lleno bien sobre esto, ustedes ya lo conocen, es la clásica siglas del A, B, C, D, E. Esto está propuesto por ejemplo, el Comité de Trauma del American College of Surgeons, que hizo el curso de ATDS. Y de ahí surgieron todos los cursos que podemos llegar a tener, y este fue el primario, que ya se cumplió casi 50 años, donde
se siguió una sistemática que hasta ese momento no se hacía y todo era desordenado, aunque parezca mentira. Y aunque parezca mentira, todavía lo seguimos viendo en algunos lugares. Así que esto es fundamental. La A va a ir con la vía aérea. Ahí dice control de la columna cervical, pero no es control de la columna cervical la A. La A es vía aérea. Cuidado cuando manejemos la vía aérea con la columna cervical. La B viene del inglés breathing, es la respiración, los problemas respiratorios que pueden matar al paciente. La C, la circulación y el control de las hemorragias. La D, la disfunción neurológica que pueda matarlo rápido. Y la E, no es que lo va a matar, pero sí van a pasar lesiones desapercibidas si yo no lo expongo en forma completa al paciente. Y nos ha pasado que el paciente se atiende en la camilla. Entonces no le encontraban las lesiones y alguien se lo che, denlo vuelta, y tenía la herida penetrante en la espalda. Entonces eso es fundamental a la hora de evaluar, siempre y cuando tengamos un ambiente controlado, porque ahora vamos a ver, la hipotermia produce algún tipo de complicación. Bien, retardo en el acceso. ¿Cuáles son las causas que pueden matar? Miren lo que pasa, no es ninguna por la obstrucción en sí, sino todo por el manejo. Y donde se ve que hay muerte por la vía aérea es tanto en el retraso del acceso o error en el reconocimiento de los problemas y desconocimiento de técnicas, ¿sí? Después al final viene la vía aérea difícil, que la vía aérea difícil en trauma se le agrega un poco más, ¿sí? Hay predictores de vía aérea difícil como la apertura oral, el tiro mentoniano, ¿sí? Que se vea o no el malampati, la parte posterior de la boca, todo eso hace que me sea una vida difícil, pero en trauma, donde no puedo movilizar la cabeza, es aún más complejo. Esto no cabe duda, ¿no? Ahí, ustedes ven, vía aérea compleja. Eso está bien, pero si no, ¿cuál es la causa más frecuente de obstrucción de la vía aérea en el paciente inconsciente? Porque en el paciente que está hablando, yo le pregunto 10 segundos qué le pasó, me responde, no hay problema. El que no responde, ¿cuál es la causa de obstrucción de la vía aérea más frecuente? La lengua. Entonces hay que hacer maniobras de desobstrucción. ¿Cuál es la maniobra que vamos a utilizar en trauma? No podemos hacerla de frente mentón, porque hiperextiende la columna. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de llevar la lengua hacia adelante, la mandíbula, ¿sí? El maxilar inferior, la lengua está anclada a esta estructura, entonces si yo hago la subluxación, ya con eso libero la lengua, ¿sí? Eso puedo hacerlo o agarrar los dientes hacia adelante. Lo otro que voy a hacer, cuando uno se traumatiza, no dice, no voy a escupir el chicle, o la dentadura me la saco, entonces me agarra en cualquier momento y puedo tener cuerpos extraños o algo. Lo otro es ver adentro de la boca qué es lo que hay, aspirarlo. Y luego utilizaré algún elemento que mantenga la vía aérea o la lengua hacia adelante, que es las cánulas orofaringeas o las que conocemos como cánula de macho. ¿Sí? Eso es lo básico inicial de la vía aérea. Manejo básico, entonces apertura, visión, aspiración, siempre que aspiren con alguna sonda rígida. No queremos que se vayan la sonda por ningún hueco que se haya generado. Y lo otro es mantención con estas sondas. Y ahí le aplicamos como la medicación a esta situación, porque todos los pacientes hay que considerarlos con deuda de oxígeno. Por lo tanto, ahí le colocaremos la máscara con bolsa, reservorio, para tratar de llegar a una fracción inspirada casi del 100%. Eso es lo que tenemos que lograr en la fase inicial. Bien, pero puede pasar que el paciente esté en un coma más profundo, que ya lo reconozcamos, que tenga obstrucción de la vía aérea, que ya esté cianótico y que tenga ese trauma craneoencefálico o que tenga cuestiones de alcohol o drogas. Entonces, que esté deprimido por eso. En ese caso, ya hay que ir pensando en una vía aérea definitiva. ¿Y cuál es la vía aérea definitiva que vamos a utilizar? La intubación. Intubación orotraqueal, ¿sí? Esa es la primera. La orotraqueal, por suerte, ocurre o la podemos hacer casi en el 90% de los pacientes, ¿sí? En nuestras guardias, por suerte, no es como en otros lados, que está solo el emergentólogo, tenemos
al emergentólogo, al clínico, al cirujano, al traumatólogo, al anestesiólogo. Tenemos muchísima gente que puede probar. Entonces, hay que intentarlo, pero siempre teniendo el recaudo que no se prolongue mucho en el tiempo. La intubación oral, como cualquier procedimiento que hagamos sobre los pacientes, hay que practicarlo, ¿sí? Y no es complejo, nada más que hay que practicarlo y tener ciertos reparos de dónde colocar el laringoscopio. Generalmente se usa el de rama corta, el de rama curva, la Macintosh, donde uno tiene que arrastrar la lengua, ver las cuerdas vocales. Si yo no veo las cuerdas vocales, no intenten intubar, pues seguramente van a fracasar. Siempre hay que tratar de verlo. Tratar de mantener la cabeza quieta, ¿sí? Por eso se usan 2 operadores. Eventualmente, ahora se dejó de usar 3 operadores, uno que haga la maniobra de Selig, ¿sí? Conocen, es la presión sobre el cricoides como para obstruir el esófago y estabilizar un poco la vida, pero eso ya se ha dejado un poco de lado. Y ahí hago la intubación orotraqueal. Tengo algunos elementos que puedo utilizar para facilitarme la intubación en el caso, o la ventilación en el caso de que sean vías aéreas difíciles y que no esté en condiciones de pasar al otro step, al otro paso, que ahora vamos a ver, y que pueden ser los combitubes, o los tubos que son combinados, esofágicos y traqueales, la máscara laringea, que inicialmente no es del todo buena porque no hace obstrucción del esófago, puede haber reflujo, pero me puede ventilar inicialmente. Y las guías, ¿sí?, de Eichmann o de tipo de palo de hockey, donde eso por visión indirecta y por más que por sentimiento, uno pone, por sentir la vía aérea, pone la guía y como está con esa curvatura, toca los cartílagos traqueales y sabe que está dentro de la vía aérea. Y obviamente hay nuevos aparatos como videolaringoscopios, donde me permite, con no tanta tensión o no tanta tracción hacia cenit, poder intubar en forma un poquito más segura. No es igual fácil, no es que uno puede meter esto y listo, se acabó el problema. También tiene sus bemoles. Ahora bien, no pude con esto, no pude con ninguna de estas maniobras, tengo que pasar a otra instancia que es la vía aérea quirúrgica. ¿Y cuál es la vía aérea quirúrgica en emergencia? ¿Cuántos dicen traqueostomía? Ahí dijeron 2 traqueos, Es la cricotiroidotomía, ¿sí? Que puede ser tanto por punción o quirúrgica propiamente dicha. Por punción se puede hacer con esos tipos de catéteres, ¿sí? Esos catéteres especiales, o con un catéter teflón, lo que conocemos como Avocat 14. Lo único que hay que saber o tener es dónde conectarlo, ¿sí? Porque una cosa es ponerle y después dónde lo conecto. Entonces tengo que tener la guía del suero con algo que adapte, ¿sí? Lo que se puede utilizar es el adaptador del tubo número 3, ¿sí?, pediátrico, va justo en el pabellón de los catéteres de Avocat. Y si no, quirúrgica. Se hace la disección con el bisturí, se llega a la línea cricoides y ahí se penetra fácilmente, está ahí a casi flor de piel. En la quirúrgica puedo poner hasta un tubo número 6, en la otra voy a poner o el Avocat, que es finito, o estos tipos de catéteres. Cuando hago la depunción, que generalmente la dejamos para pacientes pediátricos, ¿cuál es la condición que tiene que tener? Es que no haya una obstrucción completa de la vía aérea por encima, ¿sí? Porque si no le generó un barotrauma. A veces se hacen los chicos cuando se tragan algo, como para ver, pero siempre con cuidado, para ver si lo expulsa, si puede expulsar ese objeto. Bien, ahí terminamos la vía aérea. Entonces vean los problemas que puede haber, esos pitfalls, las fallas. Falla en el equipo, ¿sí? Entonces probar siempre. Fracaso de intubación, identificar estos patrones de vía aérea difíciles, que esté todo, y la pérdida progresiva, falta de reconocimiento de eso. Muy bien, entonces acá, como dijimos, luego de controlar la vía aérea, lo vamos a oxigenar y tratar de ventilar, si el paciente no ventila, con todos estos elementos. El flujímetro, que tiene que estar a casi 12 a 15 litros por minuto, tener un gran flujo de oxígeno, y los sistemas con válvula, bolsa y reservorio. Bien,
Una vez que pasamos esto, pasamos recién a ¿qué? A la A. Estamos en la A, ahora vamos a la B. Entonces, en la B va a haber 5 causas que matan rápidamente al paciente, que son el neumotórax hipertensivo, el neumotórax abierto, el hemotórax masivo, el taponamiento cardíaco y el tórax móvil, ¿sí? Entonces vamos a ver un poco de cada una de estas. El neumotórax hipertensivo ocurre generalmente cuando hay una lesión más del pulmón que de la pared, donde se hace unidireccional y se empieza a llenar la cavidad pleural con oxígeno, con aire, ¿sí? Entonces eso va desplazando el mediastino y lo que hace es acodar las cavas e impide el retorno venoso. Entonces el neumotórax hipertensivo es más un problema, lo mata más la cuestión cardiocirculatoria que lo ventilatorio. ¿Por qué les digo esto? Porque generalmente, y yo los vi únicamente en pacientes intubados. Y además, por suerte, no es mucho. ¿Cuántos de todos de acá vieron un hipertensivo este año? En los últimos 5, 1, 2, 3. Por suerte es poco. Pero sí, no sé si coinciden o los vieron así, hipertensivo significa que el paciente tiene ingurgitación yugular, que tiene algo de desviación de la tráquea, que no entra aire en la cavidad torácica comprometida y está en shock. Si no está en shock, no es neumotórax hipertensivo. El paciente puede tener falta de aire tremenda, pero no es hipertensivo. El hipertensivo es shock, porque el tratamiento es diferente, no pierdo tiempo en hacer algunas cosas. Entonces, eso es neumotórax hipertensivo, cuando tengo eso. Y generalmente en los pacientes intubados. Entonces, en la etapa A ya lo tuve que intubar, lo estoy dando presión positiva, ahí me va a hacer el neumotórax hipertensivo. Entonces el paciente de repente estaba bien y cuando lo está metiendo, de repente, che, se fue al demonio, no tiene pulso. Ahí hay que buscar el hipertensivo. Y lo que hago es, ¿quedó esa raja ahí? Lo que hago es, ¿qué? La descompresión inmediata. Antes se hacía en el segundo espacio intercostal, línea medio clavicular, ahora la tendencia es hacerla en el mismo lugar donde voy a hacer la punción, que es el cuarto, quinto, línea axilar media. Es menos probable que lesione algo en esa zona. Entonces lo que hago es descomprimirlo, el paso de hipertensivo a normotensivo. Instantáneamente el paciente recupera todo su sistema cardiocirculatorio. En ese catéter no hay que colocarle absolutamente nada, no hay que colocarle una vía ni nada para que haga tipo o en un frasco vitulado o en un fraguito, porque por ese pequeño orificio no va a ser ningún síndrome de neumotórax abierto. Ahora vamos a ver por qué. Entonces lo que se hace es descomprimirlo y luego de eso colocar el avenamiento pleural en el cuarto espacio, línea axilar medio, anterior media anterior, bajo agua, para terminar el tratamiento del neumotórax. Hemotórax masivo ocurre cuando tengo casi o más de 1500 centímetros cúbicos dentro de la cavidad pleural. Entonces ya ven que además de la compresión endotorácica, de tener un problema ventilatorio, también tengo un problema circulatorio, un shock grado 2-3 casi. Casi todos o los que llegan al hospital son por heridas penetrantes. Entonces ya tengo ahí el mecanismo lesional en trauma, es fundamental. Si yo sé que tuvo, seguramente voy a encontrar más fácil la lesión que pueda hacer. Y es ahí donde voy a ver. Entonces el paciente, nuevamente, paso vía aérea, está permeable, eventualmente el paciente va a estar bien. Voy al tórax, lo destapo y ¿qué voy a encontrar? La lesión sobre el tórax. Lo voy a auscultar, le entra el aire, no le entra el aire, pero en el caso diferente a lo que vimos recién, cuando percuto va a estar mate. Entonces no es otra vez, el paciente está en shock. Entonces eso es un hemotórax masivo hasta que demostremos lo contrario. Lo que hay que hacer en este caso, no hay un procedimiento tan fácil como colocar una aguja. Ahí lo que voy a hacer es tratar de evacuar ese tórax, ver cuánta sangre sale, pasarle sangre para empezar a transfundirlo y eventualmente rápidamente hay que llamar al cirujano para que evalúe
sí, es uno de los pacientes que va a requerir seguramente alguna cirugía de urgencia. El tórax móvil, que no es solamente tórax móvil, es tórax móvil y contusión pulmonar, y neumotórax o hemotórax. Se juntan varias cosas en este síndrome donde lo hacen complejo, no porque tenga 2 fracturas va a ser muy complicado, sino que las 2 fracturas consecutivas más 3 fracturas, sí, 3 fracturas consecutivas más fracturas dobles en cada costilla, hace que esa pared, esa sección de la pared, vaya independiente del resto. Entonces, ¿qué pasa si yo les agarro el brazo fracturado y 30 veces por minuto le estoy haciendo así? ¿Qué van a hacer? Además de sacarme y putearme, ¿sí? Ahí van a ustedes a dejarse quietos, pero no quieren ni respirar, porque cada movimiento les duele, pero no respiran con este ni con el otro. A su vez, si esas fracturas fueron hacia adentro, hicieron un neumotórax o hemotórax, y a su vez esa parte del pulmón que estaba pegado está con lesión, con tusa, con edema, con hemorragia, y hay un efecto de shunt. Entonces, todo eso hace que sea complejo y que esté en esta etapa puesto. Lo que hay que hacer es tratar de estabilizar como se puede esa pared. Se pueden poner gasas o apósitos comprimiendo para que quede en posición, solo fijado en el hemitórax, no envuelto todo el tórax para que pueda respirar el paciente. Y lo que hay que hacer es fundamental, es analgesia. Luego de la atención, después de estos 15 minutos iniciales que ya revisamos todo, el paciente tiene que tener una buena analgesia. Opioides, AINES y eventualmente lo mejor que es el gold standard dentro del manejo del tórax móvil, que es la peridural continua. ¿Sí? Eso es lo que habría que lograr, y con eso les aseguro que puede bajar casi un 20-30% de esos pacientes que terminaban intubados por hipoventilación o hipoxigenación. Y el último de esta etapa es el hemopericardio, ¿sí? El taponamiento cardíaco. También, generalmente los que llegan al hospital son por heridas penetrantes, y penetrantes en área cardíaca, por dentro de las tetillas, por la zona alta del epigastrio, tanto anterior como posterior, y es ahí donde tenemos que enfocarnos. El paciente ingresa, nos lo trae, nos relatan el evento, vemos la vía aérea está permeable, bajo por el cuello y tiene, ¿qué? Inmovilización yugular. ¿Por qué? Porque el pericardio en agudo no se extiende mucho, con poca cantidad de sangre, no más de 300 centímetros cúbicos, así que no es ni siquiera un shock hipovolémico evidente. No se extiende más y comprime la aurícula y hace que impida el retorno venoso. Muy parecido al hipertensivo. Entonces hasta acá vamos parecidos. Voy al tórax, veo la herida penetrante, oculto, pero le entra el aire, los ruidos cardíacos están hipofonéticos y el paciente está en shock. Entonces eso es taponamiento. Hoy en día tenemos el recurso, en casi todas las guardias lo tienen, que es la ecografía. Y ahí es donde entra hoy el FAST, que es la ecografía focalizada en trauma, donde nos ayuda evidentemente mucho más a descartar o diagnosticar el taponamiento cardíaco. Lo que tenemos que hacer es, estos son los signos que habíamos dicho, lo que tenemos que hacer, a diferencia del hipertensivo, lo que tenemos que hacer es tratar de evacuarlo. Todavía está como medida la pericardiocentesis. No es lo mejor en los centros de trauma de nivel 1, ya casi se dejó de lado, lo que se hace es una pequeña incisión, es la ventana subsifoidea, pero si están en una guardia que no tiene esto, hay que intentarlo siempre y cuando teniendo muy bien los reparos, colocar el monitor electrocardiográfico para que cuando lleguemos al ventrículo veamos la extrasístole y no nos pasemos y tengamos algún tipo de agrandamiento de lesión u otra lesión. Con sacar nada más que 20 o 30 centímetros ya es suficiente. Se puede dejar el catéter con una llave de 3 vías por si vuelve a resangrar, cosa que no ocurre muchas veces porque el corazón tiene un gran poder de autosellado y muchas de las veces no requiere más que eso, aunque lo abramos y veamos que después no sangra. Y es acá, en este evento,
donde entra la toracotomía de emergencia. La toracotomía de emergencia es la que hago ahí, en la sala de trauma, no en el quirófano. El paciente vino, lo empecé a atender y hizo un shock extremo con actividad eléctrica sin pulso, casi no paro, pero ahí en el momento, en ese caso con herida penetrante torácica y eventualmente abdominal, es donde estoy en condiciones o estoy autorizado de hacer una toracotomía de emergencia. ¿Qué significa? Es hacer una toracotomía anterolateral, abrir el pericardio y empezar con masaje intrapericárdico y a su vez taponar el agujero. ¿Sí? Que sea después se tapa con el dedo, ¿sí? Para separar el sangrado, puedo poner una folia ahí adentro del corazón y taponarlo. Y eventualmente, si quiero redistribuir el flujo, clampear la aorta descendente para tener redistribución cefálica. Eso es todo lo que es la toracotomía de emergencia. Así todo, solo un 30% de sobrevida en estos pacientes. Pero se hace. En Francia, donde están más autorizados sobre esto, lo hacen casi en el prehospitalario también. Bien, acá terminamos con la B. Ahora pasamos a la C, que es la hemorragia, es localizar. La externa es fácil, lo veo sangrando, ahí no hay problema, taponaré, lo primero es taponar, eventualmente en extremidades se ha vuelto nuevamente al torniquete, que ha salvado muchas vidas, más si estoy en un ámbito lejano a la primera intervención. Pero si no, con el taponamiento ya con eso solo tiene que funcionar. Y después tratar de ver las hemorragias internas, ahí es lo más difícil. Que tenemos que diagnosticar dónde es que está sangrando para ir a parar la canilla. En el mientras tanto, lo que tenemos que hacer es volver a reponer toda esa pérdida de sangre que ocurrió. Y ahí es donde tenemos que hacer los accesos vasculares. El acceso vascular primario y el de mayor infusión, de mayor volumen, son las vías periféricas, ¿sí? No centrales, son periféricas, donde los catéteres, ahí está la fórmula de ¿quién? ¿Se acuerdan? De flujo de líquido, que es Poiseuille, donde dice que la velocidad del flujo depende directamente del radio a la cuarta. Entonces fíjense que con pequeños aumentos del radio doy mucho flujo. Después depende directamente de la altura o de la presión e indirectamente del largo. Por eso los catéteres tienen que ser cortos y gruesos, ¿sí? Y siempre tratar de infundirlo con el manguito, si lo tenemos, con algo que haga presión sobre eso. Porque piensen que en un catéter de 14, con todo esto, pasan 300 mililitros por minuto. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que infundirle casi 1 o 2 litros, van a tardar unos 5 o 10 minutos en meterle todo. Y a su vez, recuerden que lo que usamos, ¿qué es? Soluciones de qué tipo? Isotónicas, que quedan solo el 30% en el intravascular. Así que todo eso hace que uno tiene que ser rápido en la administración. Antes de empezar a infundirlo, no olvidarse de sacar sangre. ¿Para qué? ¿Para el laboratorio? Laboratorio podemos, pero lo fundamental es grupo y factor, ¿sí? Porque pensemos que si uno, después de infundirle el líquido, que puede hacerle 1 o 2 bolos para ver qué pasa, y no responde y ahora quiero sangre, ya perdí 15-20 minutos para poder hacer mínimamente una compatibilidad y darle la mejor sangre a este paciente, ¿sí? Entonces no olvidarse de eso. ¿Qué le vamos a infundir? Lo primario o el primer recomendado es el Ringer lactato. Si lo tenemos es el mejor, produce menos acidosis hiperclorímica que lo que puede producir el fisiológico cuando tengo que darle mucho fluido. En algunos lugares ya están poniendo la sangre como primer lugar, pero esos son en lugares o centros de trauma especializados, nivel 1, donde tienen protocolos de transfusión masiva. Si no, Ringer lactato, isotónicos o fisiológico, y luego seguimos con la opción, si el paciente no responde, de sangre. Inicialmente 1 litro en adultos se verá, o 20 mililitros kilo también, como en los pediátricos.
Y otra de las cosas que ya se está usando hasta en el prehospitalario es el ácido tranexámico, ¿sí? Un producto muy barato y que está haciendo, ya tiene en este trabajo, que lo pueden leer, el Crash 2, un rendimiento muy bueno sobre el control de la cascada de coagulación que se desbarataba en este sentido. Esto nada más para que vean las clases de shock que uno tiene que ir controlando y viendo dependiendo de los signos que yo tenga, de tensión, de pulso, la capacidad o el ancho del pulso, todo eso, o la diuresis, y ahí es donde voy a tener que hacer los diferentes protocolos. Bueno, una de las fallas es la hipotermia, ¿sí? ¿Se acuerdan de dónde, por ejemplo, dónde están hoy los sueros en la guardia? ¿Están guardados en la estufa? ¿No? Bueno, la repisa. ¿A qué temperatura está? Por más buena temperatura que tengo, va a estar a 20 grados. Entonces eso baja la temperatura corporal. La sangre viene de la heladera, 5 grados. Entonces, la hipotermia es una de las causas principales de coagulopatía. Entonces, ese paciente que tenía una pequeña lesión hepática o de los mesos y yo lo opero, y cuando quiero, que habitualmente con una gasa paraba, sigue sangrando y se ve, nada más que está coagulopático por la hipotermia, por lo que yo le hice, por no pasarle sueros calientes. ¿Cuánto cuesta pasarle sueros calientes a un paciente? Lo que cuesta un microondas, ¿sí? Eso es lo que pone en vida, ¿sí?, los centros de atención, un microondas. Nada más tener para poder tener los sueros calientes y pasárselo en forma controlada y perfecta a cada uno. Bien, y por último de estas partes que pueden matar como patologías en sí está la disfunción neurológica, que son ¿qué? Las cuestiones expansivas dentro del cráneo. Que es, dentro de todo, uno dice, bueno, el neurocirujano. A ver, si yo les digo, el paciente está con un Glasgow de 8, ¿sí? Y está con una anisocoria. ¿En qué piensan? ¿Que le pusieron unas gotitas para que justo venía el oftalmólogo? ¿O que tiene algo que está enclavando el cerebro? Entonces, no hay que ser un gran experto como para fijarse en eso. Lo que sí hay que reevaluarlo constantemente porque va a ir dando mayor signo esto. Pero esto es lo que hay que hacer. Glasgow, Glasgow tiene que estar pegado en la pared, nadie se va a acordar de todos los Glasgow siempre. Entonces tiene que estar, los patrones tienen que estar en la pared. Glasgow, el trauma score, lo que quieran utilizar. Y la reevaluación constante. A su vez pueden agregar algún tipo de signos, como puede ser la rinorrea, rinorraquia o la otorraquia, y es ahí donde a su vez sumo esto. Puede haber algún otros signos, como son los ojos de mapache, ¿sí? En ese caso no pongan nada por ahí. Y la exposición completa, siempre controlando, como dijimos, el medio ambiente, la hipotermia. Vamos a tratar de empezar a medir algunas cosas. Fundamental, la sonda vesical. Me va a servir específicamente, ¿sí?, para ver cómo estoy infundiendo al paciente, ¿sí? Es directamente proporcional porque la diuresis es la perfusión del riñón. Entonces, si yo tengo una buena diuresis, es que estoy infundiéndolo bien. Y otra de las cosas es descomprimir el estómago. El estómago también influye un poco si está muy comprimido. Piensen que al principio nosotros le mandamos con la bolsa, podemos haber inflado de aire, también influye en la falta de recuperación del shock, entonces hay que descomprimirlo, también por si hay líquidos para que no haya reflujo, pero siempre y cuando no lo mandemos a otro lado, ¿no? A ver allá. Se fue a otro lado porque tenía una lesión de la lámina cribriforme, no dieron reparo a esos signos que teníamos, como los ojos de mapache, el de Battle, que es el hematoma de la mastoides, y la sonda fue para otro lado. En ese caso lo que hacemos es ponerla orogástrica, no es que no la vamos a poner. Lo mismo en la sonda vesical, antes de ponerla, ver que no tenga algún signo de lesión de uretra, para que la sonda no vaya a ningún lado, más en el hombre que la mujer, ¿sí? La pelvis que esté
móvil, al comprimirla que haya dolor, o haya hematoma perineal, o en el hombre al hacer el tacto rectal, la próstata no la tocamos, está elevada. Todo eso hace que no intentemos inicialmente poner la sonda, que hagamos algún método de contraste, o si la requerimos sí o sí, que sea algo suprapúblico. Monitoreo constante, ya sea de electrocardiografía, el diuresis como dijimos, oximetría, gases en sangre fundamentales. Recuerden que el shock aparece oculto y se ve antes en el laboratorio que en el paciente, ¿sí? Esos shocks que están intermedios, donde tiene una taquicardia, pero no está hipotenso totalmente, tiene la diastólica tal vez un poco elevada, pero yo le saco sangre a ese paciente y ya viene el lactato aumentado o el exceso de base aumentado. Entonces, aumentado en menos, ¿no? Menos 7, menos 8, menos 9, y ahí es lo que me habla de que hay un shock oculto. Entonces no tengo que dudar de esos pacientes, tengo que investigarlos al máximo para diagnosticar por qué tiene esa alteración de gases en sangre. Puedo agregar algunos estudios complementarios fáciles que tengo en la guardia, como es la placa de tórax y la de pelvis. La de columna cervical hoy en día se deja ya casi para el final, porque lo voy a tener inmovilizado si el paciente no me responde, porque no tengo que descartar que tenga una lesión, pero lo voy a dejar inmovilizado. Eso no le va a producir un shock. Pero si yo hago una placa de tórax y no se ve nada, y le hago una placa de pelvis y no tiene fractura, y el paciente está hemodinámicamente anormal, ¿dónde está la sangre? ¿Dónde está? En el abdomen, ¿sí? Que es la caja o el compartimento más difícil de diagnosticar, ¿sí? No es fácil como el tórax, que se ve rápidamente líquido, o la pelvis que se ve fracturada, ¿sí? Ahora, si tengo la pelvis fracturada, no es que en el abdomen no va a haber, es un poco más difícil, pero ya me dice que la pelvis va a perder casi 3 litros de sangre. Bien, en la evaluación, y acá termina la evaluación primaria y inicial, que esto duró no más de 10 minutos, ¿sí? En 10 minutos yo tengo que terminar esto. Una vez que terminé con esto, ya ahora estoy, por el paciente va a una normalidad, tendiendo a una normalidad, ya sea ventilatoria o circulatoria, o es transitoria, o nunca se normalizó. En el que es casi transitoria o entrando a la normalidad, ahí voy a poder detenerme ahora un poco y ir a poner todo mi conciencia a ver qué le encuentro a este paciente. Y voy a ir desde la cabeza hasta los pies, haciendo la revisión completa y utilizando todos los métodos de diagnóstico que tenga a mano en el lugar que estoy atendiendo. Entonces, eso es lo que voy a hacer: radiografías, procedimientos, tubos y reevaluación constante. La historia es fundamental: qué medicación, qué alimentación estaba teniendo, en qué lugar, si tiene enfermedades, antecedentes patológicos, el evento, ¿sí? Es fundamental el evento, donde estuvo, y el mecanismo lesional en heridas penetrantes, si fueron por proyectiles de alta o baja velocidad, me vale diferentes acciones, si tuvo en lugares por quemaduras o elementos tóxicos o abrasivos, o la lesión que tenga, lo que sea necesario, voy a ver y hacerlo. Y ahí voy a bajar de vuelta por el cuello, voy a ver que esté todo bien, la vía aérea permeable nuevamente, que siga igual como la dejé al principio. Si tiene el casco lo voy a tratar de sacar con maniobras lo más suave posibles. Los objetos empalados no se retiran solo en quirófano, con visión directa. Y en la placa de columna, si es que la hice, ver que tenga los patrones, la vía aérea en posición, más que nada, que no haya un edema entre la columna y la vía aérea. En tórax voy a encontrar también 6 cuestiones que pueden ser potencialmente fatales y que tengo que tratar de verlas e ir empezando a hacer algún tratamiento de esto. Una es la contusión pulmonar sin esas grandes fracturas que pueden ocurrir. Con 1 o 2 fracturas, tener contusión pulmonar me genera que haga hipoventilación, y dependiendo de la cantidad de pulmón será que voy a ir o no a una intubación del paciente. El otro es el esófago, que el problema es que está inserto ahí atrás en el mediastino,
y para dar signos y síntomas a veces tarda casi más de 8 o 12 horas si no lo pensé. Entonces, cuando ya lo descubro es seguramente cuando me da signos de mediastinitis, y ya ahí es tarde. Ya ahí tengo una gran chance de mortalidad y el tratamiento no va a ser tan fácil como si lo descubro antes de las 8 horas. Entonces, heridas transfixiantes, ¿sí?, del tórax. Entró por acá y la veo la bala del otro lado, o grandes compresiones de epigastrio, si le puse un tubo de tórax y sale algún material, algún líquido raro, o en la placa de tórax veo un neumomediastino, o en la tomografía neumomediastino, tengo que tratar de descartar a como dé lugar la lesión esofágica, porque puedo solucionarla, si la descubro rápidamente, con un puntito y cerrarla, a tener que divorciar el esófago, poner gastrostomías, seyunostomías, que tienen una gran morbimortalidad. Lo otro es rotura de diafragma, ¿sí? La rotura de diafragma, que a veces tampoco pasa desapercibida porque no da muchos signos y síntomas. Generalmente es por esas lesiones traumáticas bajas, cae sobre ese lado, o las heridas penetrantes bajas, que hay que tener en cuenta que no solo son de tórax, sino también del abdomen. Y cualquier elemento que sobrepase eso no es un neumotórax, hay que verlo bien, las curvas, y eventualmente hacer una tomografía u otra cosa, o ponerle simplemente una sonda nasogástrica y que la veamos enrollada a nivel torácico, ya me hace el diagnóstico, porque el tratamiento únicamente es quirúrgico. Lo otro es la lesión traumática sobre el tórax, ¿sí?, la compresión que hace como un síndrome de vía cava superior. Eso puede tener roturas de aorta, la rotura de aorta en sí, que como me doy cuenta con el ensanchamiento mediastinal, cuando tengo un paciente que tuvo una brusca parada, ¿sí?, una inercia de brusca parada, que sea por caída de altura o choques vehiculares de alta velocidad, y le hago la placa de tórax y veo un ensanchamiento superior, que eso mide más de 8 centímetros, tengo que pensar que puede tener una lesión diafragmática. Y lo otro, obviamente, es la lesión de la vía aérea, también puede haber, por heridas penetrantes por encima del manubrio esternal y las heridas contusas por debajo del esternón. Hay que agregar lo antes posible, si, por ejemplo, esos pacientes tienen un neumotórax, que le puse el tubo y no expande, no hay que pensar que, bueno, le voy a dar un tiempo más, sino diagnosticar que no tengo una lesión de vía aérea y agregar fibrobroncoscopía. Como estudios complementarios que puedo utilizar, hoy en día el gold standard es la tomografía helicoidal con contraste, ¿sí?, y dinámico, si se puede dinámico, pero todas las tomografías, a menos que sea algo muy específico, por ejemplo una bulla en el pulmón, pero para algo programado, en trauma tienen que ser con contraste endovenoso, ¿sí? Todas. No pidan nunca una tomografía sin contraste endovenoso, porque no se ven los lugares de sangrado y los órganos macizos no hacen el contraste para saber si tienen lesión o no. La sensibilidad o lo que podemos tener como reacción adversa con el contraste en un paciente que se hace una tomografía es de 1 en 100.000. Y así de todo, le pueden hacer previamente un corticoide o un antihistamínico, ir con el tubo endotraqueal al tomógrafo, si están muy hiper seguros de que puede estar o que vaya a ser un efecto adverso, y el paciente no le pasa nada, ¿sí? Entonces no olviden de hacerle contraste endovenoso. Y si descubro algo que me llame la atención en la tomografía, agrego lo de órgano específico torácico, ya sea la ecocardiografía, el esofagograma, el eco transesofágico, la fibroendoscopía, la fibrobroncoscopía y la angiografía. Estos son algunos ejemplos que puedo tener, lo ven ahí, tengo la lesión de un proyectil cerca del ilio, ¿sí?, que en el frente y en el perfil lo veo central, las tomografías que veo el aire, la angiografía veo la lesión de la aorta. Otra de las cosas importantes son las trayectografías, fíjense, está del medio, ahí el proyectil vino, hizo todo un trayecto, me lo marcó perfecto, quedó entre la aorta y el corazón y por delante del esófago, y ese paciente no requirió cirugía, por ejemplo, se hizo tratamiento no operatorio. Circulación, nuevamente en esta etapa
lo evalúo, veo cómo está, acá veo si fue transitorio, si ya normalizó completamente, y cuidado con la coagulopatía, y es acá donde tengo que empezar a buscar dónde está sangrando. En el tórax ya lo vimos, si le puse el tubo de tórax, también voy a ver el ritmo de sangrado. Si ese ritmo ocurre o es mayor de 200 a 300 por hora, voy a tener que ir a investigarlo. El abdomen es la caja cerrada que no tengo un estudio diagnóstico tan fácil como una radiografía, y es acá la ecografía donde realmente nos ayuda, ¿sí? La semiología es la clásica que tengo que hacer. Lo voy a inspeccionar, veo si tiene una lesión, si tiene alguna marca, contusiones, heridas penetrantes, lo que sea el mecanismo lesional. La reevaluación constante es fundamental en el abdomen, porque una perforación de víscera hueca inicialmente no da peritonitis. Tarda más o menos unos 20-30 minutos en reaccionar ese peritoneo. Entonces, si yo lo reevalúo y de vuelta a los 15-20 minutos ya tiene dolor, ese paciente seguramente tiene algo lesionado interno. Y acá es donde va la ecografía, que en principio se llamaba FAST y ahora es IFAST, que es extendido. Y a su vez hay uno, se está haciendo el FAST Plus, que es la P, que es pelvis. Entonces lo que hago es ver ya ahora el tórax, veo si tiene la ecopleura, veo si tiene líquido o aire. Además, el puerto epigastrio para ver el corazón, los cuadrantes, hipocondrio izquierdo o derecho para ver ya sea el hepato renal o el espleno renal, y el suprapúbico para ver el Douglas. Todo eso lo que me va a dar es si tengo líquido o no. Si tengo líquido, de ahí veré si el paciente está hemodinámicamente normal o anormal. Líquido, anormal, cirugía. Líquido y hemodinámicamente normal, puedo jugar un poco más, ¿sí? Con abdomen que no tenga signos de lesión de víscera hueca, puedo jugar un poco más y ir al tomógrafo y ver específicamente qué lesión tiene para hacer un tratamiento operatorio o no operatorio. ¿Sí? Esto es lo que se está haciendo ahora, y en el pubis también se puede medir la sínfisis y ver si está separada o no. Bien, extremidades y pelvis. Cada fémur puede abarcar o contener casi 1,5 litros de sangre, así que tiene fracturas dobles, ya son 3 litros, la pelvis casi 3 litros, entonces rápidamente lo que tengo que hacer es infundirlo y tratar de estabilizarlo como pueda. En la etapa inicial lo que puedo hacer es colocar un cinturón o una sábana y anudarla al frente y tratar de volver la pelvis a juntarla, que no se empiece a desarmar, a abrir como un libro. Si con eso no funciona, podré utilizar angiografía, si es que tengo, y si no, como ven ahí, que casi todos los lugares hay, es la estabilización externa con los tutores, que lo tienen que hacer lo antes posible. Esto es, manejo inicial, cerrar la pelvis y la consulta con el traumatólogo. La sangre intraperitoneal hay que descartarla, la descarto con el ecógrafo. Si tiene sangre, voy a tener que ir a una laparotomía para tratar de ver si no tiene una lesión agregada. Si no tiene sangre, ahí voy a hacer el packing preperitoneal o la angiografía y la fijación pélvica total. Con respecto al examen neurológico, el paciente va a estar con su trauma craneoencefálico, ya lo habíamos visto al principio, su Glasgow bajo, que después de todo esto, si no fue por un trauma encefálico, ya sea por hipoperfusión o hipoxigenación, el paciente tiene que ir recuperando. Pero si después de 15-20 minutos de que lo estoy infundiendo, lo estoy oxigenando, el paciente no recupera, evidentemente tiene un trauma craneoencefálico. ¿Y cuál es mi premisa? Lo que yo tengo que lograr en este caso, además de tratar de diagnosticar lo que nos lo va a matar inicialmente, es eso, que es lo que vamos a hacer nosotros si no hacemos bien las cosas, que es la lesión secundaria. La lesión secundaria es la hipoperfusión que nosotros estamos permitiendo en este paciente, ¿sí? Entonces, si yo no lo infundo bien, si no le estoy pidiendo el ritmo diurético, la presión intracraneana hace que la perfusión cerebral se disminuya, y si yo permito que esté hipotenso, es menos perfusión cerebral y el paciente entra en una lesión secundaria hecha por nosotros, no por el paciente, ¿sí? Entonces siempre mantener una muy buena presión, una muy buena infusión este paciente, y obviamente la consulta neurobiología temprana. Muy bien.
La reevaluación es fundamental, porque en un momento tiene un hemotórax, como hablamos, simple, el paciente estaba intubado, y en un momento hace el hipertensivo. El abdomen no decía nada y ahora lo hace, ¿sí? Continuar siempre, y la analgesia lo hacemos obviamente después de que diagnosticamos todo, de que descartamos cualquier otra lesión. El paciente no lo podemos dejar con dolor porque necesitamos que venga el cirujano. No está en una cirugía, entonces el paciente está con ese tórax móvil. Hay que hacerlo. Ya descarté que no tenga otra cosa, que no esté deprimido por otra cosa, le voy a hacer o que me enmascare alguna lesión abdominal. Y termina mi función cuando dejo al paciente en el lugar donde le van a hacer el tratamiento definitivo, ¿sí? Ya sea la terapia intensiva, ya sea la conducta quirúrgica, ya sea otro centro más especializado. No es nada más que yo le puse la mascarita. La función termina ahí, cuando yo lo dejo en el especialista o en el lugar donde tiene que terminar. Antes de eso, no olvidarse que es fundamental, porque todos estos pacientes, ¿qué van a ser? Factibles de cuestiones legales. El atropellado, el que le pegaron el tiro, el que todo. Y hay que tener mucho cuidado con eso, de no enmascarar ningún tipo de lesión, porque pueden quedar involucrados en el evento, como han quedado muchos compañeros nuestros, por haber puesto el tubo por el lugar del agujero, una cosa insólita que uno no puede decir, pero pasa y después quedan involucrados en el evento. Y lo otro fundamental, que estos pacientes son los potenciales dadores o donadores de órganos. Entonces, hay que recuperarlos a como dé lugar porque pueden ser potenciales donadores de órganos. Así que hay que hacer todos los esfuerzos para recuperarlo y obviamente para que viva y que vuelva a su normalidad, pero si no, nos va a servir como donador de órganos. En definitiva, como resumen, entonces, recuerden, trauma, causa principal de muerte, donde podemos hacer la diferencia siguiendo la sistemática del ABC, y esto con una revisión primaria donde salvo la mayoría de las cuestiones que lo matan rápidamente, lo reanimo en ese momento, y cuando está reanimado, está entrando a normalidad hemodinámica y ventilatoria, ahí paso a la segunda etapa de revisión secundaria con todos los exámenes complementarios que pueda tener en mano y dejándolo en los cuidados definitivos. Muchas gracias. Bueno, ahora vienen las preguntas.